Existe lo que se llama ilio renal, donde es su nervio, su vena y su arteria. Normalmente la vena, la arteria está posterior, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene la arteria renal? ¿De dónde viene la arteria renal? Directamente de la. Entonces, ayer mencionamos la clase pasada que los riñones se encuentran retroperitoneales. Y el peritoneo, sobre todo el parietal, se queda anterior y tiene una fascia que se llama fascia agenota, que es el que recubre y protege el riñón. ¿Cómo se llama la fascia en la cápsula del hígado? ¿Cómo? ¿Con qué? Piso, ¿no? Querota es la o hepática o renal. ¿Qué le pone nombre? Si alguien pone fascia renal, pues no se le va a poner mala. Mencionamos que el riñón tiene una corteza, la cual protege y delimita, y después están los cálices. Los cálices son los que recorren las papilas, pues, donde se recolecta la orina. ¿Dónde se produce la orina? Pues a nivel de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Nefrona, hepatocito, leucocito. Y la formación de los cálices. Hay un cálice mayor y un menor, el menor está abajo, el menor arriba, es donde se llama la famosa pelvis renal, ¿verdad? Hay una pelvis ósea, pelvis menor, pelvis mayor, pelvis falsa, pelvis verdadera. Esos son los compuestos, la famosa pelvis renal, ¿verdad? Es donde llega la orina y es ahí donde se forma el uréter, ¿verdad? Uréter. El uréter es la estructura que es un conducto muscular que el dibujo que les puse la vez pasada conecta el riñón con la vejiga. La uretra es la estructura que conecta la vejiga con el esfínter externo de la uretra, donde sale la orina, tanto del hombre y la mujer, ¿verdad? El uréter es el que conecta el riñón con la vejiga y puede medir hasta 30 centímetros, ¿verdad? Que conecta los riñones en la vejiga. Tiene 3 estrechamientos a nivel de la salida y a nivel de la entrada. Recuerden que a nivel de la vejiga entra posterolateral, ¿verdad? Es el tercer estrechamiento, y la unión de la pelvis renal es donde sale, ¿verdad? Arriba de los riñones descansan las glándulas suprarrenales. Y mencionamos que las glándulas suprarrenales tienen 2 capas, una externa y una interna. La externa se llama corteza y la interna se llama médula. Las glándulas suprarrenales están arriba del riñón. Pregunta de examen: ¿qué produce? La corteza produce hormonas que regulan el volumen a nivel sanguíneo, incluso la presión sanguínea. De ahí vienen varias hormonas, ¿verdad? Como el cortisol, y una que se llama hormona aldosterona, ¿verdad? Aldosterona, que retiene sodio y excreta potasio. Esa hormona ya la van a empezar ustedes a escuchar en interés clínico. Por ejemplo, existe una hormona, ¿se acuerdan de la AH antidiurética? ¿Dónde se produce? La famosa vasopresina. ¿Se acuerdan de la hipófisis? Que hay una hipófisis anterior y una posterior, que la anterior produce un montón de hormonas y la hipófisis posterior produce oxitocina, que incluso cuando el niño llora ya empieza a producirse, que contrae los conductos galactóforos para producir leche y contrae el útero. Cuando el niño nace, la mujer sangra. Si no existiera esa hormona, la mujer se moriría desangrada. La oxitocina. Por eso, la oxitocina es una hormona que produce la hipófisis posterior e induce el trabajo de parto. A las mujeres que le ponen oxitocina empiezan a tener cólicos para que el niño empiece a nacer, y cuando ya nace el niño, para que el útero no siga sangrando, le ponen oxitocina para que el útero se contraiga y regrese a su normalidad, ¿verdad? Y en la hipófisis posterior se produce la hormona antidiurética. Ahora, ¿qué viene con antidiuresis? ¿Que haga o que no haga pipí? Que no haga pipí. Algunos pacientes tienen niveles
bajos de hormona antidiurética y por eso van a hacer un montón pipí, ¿verdad? Eso se puede estudiar, la vasopresina se puede medir en sangre. Entonces, algo que le llaman diabetes insípida, algunos niños, sobre todo se descubre cuando son pequeños, algunos niños van a hacer 10 o 20 o 30 o 50 veces hacer pipí, y es cuando el padre empieza a decir, oye, este niño o sufrió abuso, o está en periodo de ansiedad, o tiene síndrome inapropiado de hormona antidiurética, que no produce mucha hormona antidiurética, y hay que darles vasopresinas. Se lo dan en spray nasal, le das spray nasal y ya produce hormona antidiurética, y pues ya la diuresis es más osmótica, ¿no? Entonces, y a nivel de, eso es a nivel de reposo. A nivel del riñón existe la aldosterona, retiene sodio y excreta potasio, ¿verdad? Y de dónde, pregunta, ahora sí, ¿dónde se produce la famosa adrenalina? No vamos a entrar en detalle cuánto es adrenalina y noradrenalina porque cambia en la fórmula. Famosa adrenalina. En la médula, pregunta a los que se van a Estados Unidos, ¿dónde se produce la adrenalina? En la médula de la corteza, en la médula de las glándulas suprarrenales. Les dije a los que hicieron la tarea que hay dos patologías, una que se llama Cushing y otra que se llama Addison. Cushing son pacientes con caritas redondas que producen muchísimo cortisol, les salen muchísimas estrías, hacen una carita redonda de luna y hacen una jiba, les sale una bola aquí arriba en la espalda. ¿Cómo se llama ese personaje? Ese Quasimodo de Cushing. No se lo inventaron, son pacientes reales, que sale una jiba acá de brazo. Va de Cushing. La enfermedad Addison es totalmente lo contrario, son pacientes muy delgados, tienen que presentar manchas negras, fatiga, cansancio y normalmente son pacientes que se desmayan a cada rato. Entonces hay que darle, ¿alguien se desmaya a cada rato aquí? No. Existe lo que se llama efecto vasovagal. Cuando estás muy cansado, estresado o por cambios de presión, hay un error y el paciente se desmaya, ¿verdad? Es muy común en damas. ¿Por qué? Porque las mujeres cambian pues, por la menstruación, los cambios hormonales. El hombre casi no es tan común. Pero sí lo hay. De paso, los hombres son más llorones. Cuando se fracturan, los hombres lloran más que las mujeres. Estas son las tres zonas de estrechamiento del Brecher. La irrigación. ¿Quién irriga los riñones? Por las arterias renales. Ambas arterias nacen de la aorta abdominal. Pregunta de examen, ¿dónde nacen las arterias renales? De la aorta abdominal. Se dividen hasta en 5 porciones, se llaman arterias segmentarias, ¿verdad? Pregunta de examen, las venas renales, si hay dos arterias renales, hay dos venas renales. Ambas arterias renales vienen de la aorta y las venas renales drenan en la vena cava inferior, van a drenar. Pero la vena renal izquierda recibe sangre sin oxígeno de una vena gonadal, en este caso ya sea ovárica en las mujeres o gonadal o testicular en el hombre, ¿verdad? ¿Qué más? Las suprarrenales, las glándulas suprarrenales reciben mucha irrigación de varias arterias. Hay arterias suprarrenales superiores, medias, inferiores. Las preguntas de examen, ¿de dónde vienen las arterias suprarrenales medias? De la aorta abdominal. Las superiores vienen de las parénicas y las suprarrenales inferiores vienen de las arterias renales. No confundan suprarrenales y renales. Las arterias renales son las que pues, irrigan al riñón, ambas vienen de la aorta abdominal. Las suprarrenales pues van a la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y tienen tres, superior, media e inferior. Siempre les preguntan de dónde vienen las medias de la aorta abdominal. Ahora, ambas venas renales drenan en la vena cava inferior, las suprarrenales no. La suprarrenal derecha sí drena en la vena cava inferior, pero la suprarrenal izquierda no. Entonces drena en la vena renal izquierda, ¿verdad? Se le une y una vena frénica inferior, a veces la pregunta, pero esta sí es pregunta de examen. ¿De dónde viene la suprarrenal media? De la aorta. Las venas renales drenan en la vena cava inferior. Las suprarrenales, la derecha sí, la renal no. ¿Por qué?
como recibe sangre de la vena gonadal, tanto testicular en el hombre u ovárica en la mujer, ¿verdad? Hace un recorrido un poquito más largo, así que no alcanza a llegar a la vena cava inferior, así que se drena en la vena renal izquierda. Pregunta del examen: ¿dónde drena la vena renal izquierda? Se une a la vena inferior y desemboca en la vena renal izquierda. ¿Y la vena renal izquierda dónde drena? En la vena cava, en la cava inferior. Ahora, el uréter está irrigado, tiene como 5 zonas, miren, una proximal, medial y una inferior. Por eso es que, como está muy vascularizado, los cálculos renales duelen un montón. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene un cálculo, ¿qué le van a hacer? Un cálculo renal es un paciente que tiene dolor, a veces tiene fiebre y un dolor que va de la espalda hacia la ingle. Duele terrible. No me ha tocado, pero los he visto. A los pocos pacientes que he visto que los atiende, pues Medina es el que los atiende, a veces viene otro doctor, les ponen un catéter doble J. Un catéter que entra por la uretra, ya sea peniana o vaginal, y llega hasta la porción de la vejiga y el uréter donde drena, y les ponen un tubo. Ese tubo dilata el uretero y hace que el cálculo descienda, más o menos los deja como una semana, 2 semanas, y después les hacen la litoclipsia. ¿Qué es la litoclipsia? Con ondas sonoras romper el cálculo, ¿verdad? Pues la mayoría son oxalato de calcio, así que se pueden romper. El riñón es muy vascularizado, sangra terriblemente, ¿verdad? ¿Cómo se llama quitar un riñón? Nefrectomía. La nefrectomía es resecar un riñón. ¿A quién le vas a quitar un riñón? Tumor, ¿verdad? O pacientes que tienen infecciones, por ejemplo, si un cálculo se pone en el uréter, llega a tapar el riñón sigue produciendo orina y hacen hidronefrosis, hacen insuficiencia renal aguda. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Cuando el riñón no es que no haga pipí, hacen anuria. Poliuria es muchas veces hacer pipí. Anuria es no hacer pipí. Nefrectomía es quitar el riñón. Hidronefrosis es cuando el riñón se agranda. Pielonefritis es una infección en los riñones, se llama pielonefritis. Y cálculos renales, dependiendo la zona. Dijimos que la arteria renal viene de la aorta y puede dar hasta 5 ramas, está muy vascularizado, ¿verdad? Y también se llama la ramita de la suprarrenal medio, porque las otras vienen de diferente manera. Y este es el recorrido que hace el famoso uréter. Las 3 zonas de estrechamiento. Normalmente los cálculos se alojan al salir del riñón. Y una vez que el cálculo baja, pues va haciendo desastres, ocasiona mucho dolor. Cuando hablamos de inervación de las vísceras, mencionamos el preso de Auerbach y el preso de Meister, ¿verdad? Es uno hormonal y el otro contráctil, y tiene un efecto simpático parasimpático. ¿Quién le da el efecto parasimpático a las vísceras? ¿Qué nervio? Bueno, a nivel de la columna, el vago, a nivel de la columna está un asta anterior y posterior. La anterior es motora y la posterior es sensitiva. La posterior llega a esa frente y la motora es anterior. Pero existen 3 tipos de sistema nervioso: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central es lo que vimos, cabeza y médula espinal, ¿verdad? El sistema nervioso periférico son los nervios que están alrededor, ¿verdad? Si yo les dijera a los pares craneales que son central o periférico. Periférico. Sí, tienen contacto con la cabeza, pero es periférico. Ahora, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es algo que cuando tú estás dormido tiene que funcionar. Normalmente el sistema nervioso autónomo está en el tallo cerebral, porque ahí está el tallo cerebral, y está se acuerdan del sistema reticular, que es la parte del sistema que está despierto, el tallo cerebral. Respiración, digestión, corazón, todo, en realidad todo tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y el nervio vago, pues es la prolongación que conecta el sistema nervioso central con el
sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, que es la parte parasimpática. Y los nervios esplánicos son los que están espinales a nivel de la zona, ¿verdad? Sobre todo abdominal, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo sistema nervioso entérico, ¿qué es? Sistema nervioso entérico. O sea, cuando yo digo inervación autónoma del abdomen, esa diapositiva a veces es bien compleja de entender. Cuando digo inervación autónoma del abdomen es porque hay sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que trabaja solo, tiene automatismo, no le tienes que ordenar nada. Cuando yo digo nervios esplánicos y nervio vago, el nervio vago es el que va a venir desde arriba, desde eso para crecer. Y esplánico es los que salen de los nervios espinales a nivel del abdomen, ¿verdad? Por eso vienen esas dos nomenclaturas. Simpática y parasimpática, porque lo hemos dicho. Lo que es parasimpático, ¿qué hace en las vísceras? Por ejemplo, ¿quién va a producir más? ¿Quién va a producir más ácido gástrico? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Quién va a disminuir el peristaltismo de la digestión? Bueno, por eso dice simpático y dice plexos autónomos extrínsecos. Extrínsecos, ¿qué es eso? Lo extrínseco dijimos que era que hay dos plexos en el sistema digestivo. ¿Cuáles eran? Uno que es muscular, uno Auerbach y Meyer. ¿Se acuerdan cuando se los puse? Uno va a ser muscular, que es contractilidad, velocidad, tono, y el otro va a ser a nivel ¿qué? Interno, si va a producir más jugo gástrico, si va a producir más hormonas o lo que sea, ¿verdad? A eso se refiere plexos autónomos anatéricos intrínsecos y internamente, ¿verdad? Y inervación sensitiva visceral mencionamos que hay un sensitivo general, dolor, temperatura, hay un sensitivo especial, visión, y hay un sensitivo visceral, que es especialmente orgánico, corazón, pulmón y sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice inervación de las vías abdominales, pues parece enredoso, pero si lo empiezan a agradar, poco a poco le van a entender. La palpación del riñón derecho, los riñones se palpan, ¿sí o no? Es difícil. Normalmente personas muy delgadas. Este es un estudio enfermar. Si hay un niño que tiene muchos pólipos en el riñón, se llama enfermedad renal poliquística, es un riesgo de desarrollar cáncer y muchos de estos pacientes les hacen nefrectomía. ¿Qué pasa si le quitan el riñón izquierdo a uno de los compañeros de ustedes? Imagínate que tu novio después de mucho tiempo te dice, oye, antes de casarse, no tengo el riñón izquierdo. En realidad, nada, o sea, si lleva un buen estilo de vida, el riñón que le queda le puede funcionar por muchos años, ¿no? Pero por algo lo pusieron los. ¿Es compatible con la vida? Sí. El riñón no se regenera comparado del hígado. El hígado, si a los 2 años ya se regeneró. Si no tienen un riñón, no sé si sea cierto que no pueden cargar cosas muy pesadas. ¿Perdón? Que no pueden cargar cosas pesadas, o sea, no pueden hacer cosas. Depende. Por ejemplo, algunos pacientes que les hacen una nefrectomía, que le quitan un riñón, ya sea que por un tumor o porque lo pueden donar, porque algunos de ustedes pueden ser candidatos para donar su riñón a algún familiar. Entonces, que sea compatible. Entonces, tú vas a donar un riñón, normalmente pasan como 2 años que se tiene que formar un tejido cicatrizal para que se estabilice. Y a algunos pacientes les prohíben esfuerzos mecánicos, por eso. Pero si alguien no tiene un riñón, ya después de ese tiempo puede hacer, digamos, sucede normal. Ese tiempo
Y la otra es que algunos pacientes perdieron el riñón y el riñón se empezó a hacer chiquito, ¿verdad? Empezó a hacer chiquito, ya no funciona y tienden a torsionarse y a veces se rompe la arteria renal. Por eso si el riñón se quedó chiquito, hay que ligarle la arteria renal para que ya se muera y no hay problemas. Pero si alguno de ustedes puede ser candidato para donar por riñón, es el trasplante que más se hace, el trasplante renal, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuánto cuesta un trasplante renal? Yo mandé un paciente donde más hacen en Monterrey es en el HU y me parece que eran 600,000 pesos que costaba un trasplante renal. Probablemente sea más bajo o más caro. Si tú vas a un hospital privado, probablemente llegue a 1 millón o hasta 1,5 millones un trasplante renal. Pero en el HU, por varias cosas, ya esos 600,000 pesos. Eso fue hace como 2 años de ese paciente. Pues no sé. Cada año sube la inflación. Sí, el trasplante renal es el que tiene más éxito. El trasplante renal es el que tiene más éxito. Sobreviven los pacientes con trasplante renal muchos años. O sea, se te muere el paciente, no los trasplantes. 600,000 pesos prestados, de deudas o algo lo consigues. Lo demás no. Ese es un riñón en herradura cuando no se fusiona y queda atrapado, no asciende. Recuerden que los riñones, ¿dónde se forman? En la cavidad abdominal, fusionados, después se separan y después ascienden. Estos son cálculos. ¿De qué son los cálculos renales de oxalato de calcio, verdad? ¿Por qué se forman los cálculos? Falta de agua. ¿Cómo? Recuerden, fíjense, yo me asusté cuando me dijo esto un nefrólogo. Lo único que están diseñados los riñones para filtrar es agua. Ni el Gatorade, ni el electrolito. Hay gente que anda cansada, tómate tu paracetamol y tu electrolito. Lo único que fisiológicamente el riñón está diseñado para filtrar es agua. Lo demás es extra. Que no te mueras es otra cosa. Es que, por ejemplo, ¿por qué tomo el electrolito? Porque tengo calor. O sea, el electrolito, sí, el electrolito se llama, ¿no? Sí. Está indicado si te dio diarrea, ¿sí me explico? Te dio diarrea, te diste 8 veces, parece pues sí, ya es una indicación para reponer. Pero no porque estoy cansado, porque tengo calor o porque jugué, tomo el electrolito. Está como el agua alcalina, no toma alcalina, no hay una indicación para tomar agua alcalina. Entonces, lo que yo les decía de la inervación, ¿verdad? Primero ¿es una qué? Por ejemplo, si hay una úlcera en el estómago, la señal tiene que ir hacia el tallo cerebral, ¿verdad? Va a ser una sensibilidad visceral, es una aferencia visceral, ¿verdad? Va a llegar por esa, va a ser una aferencia, visceral. ¿Dónde va a estar eso? ¿A dónde va a ir? A la médula y a través de un tracto espinal simpático y parasimpático, ¿verdad? Mencionamos que hay dos. ¿Cuál sería el parasimpático? A través del nervio vago, que va a estar. ¿Hasta dónde llega el nervio vago? Hasta el polo transverso, ¿verdad? Hasta el polo, el nervio vago llega hasta el polo transverso. Después de esa vía, el cuerpo tiene que usar los nervios esplácnicos, por eso viene una parasimpática, presináptica. Cuando dice presináptica y postsináptica, ¿qué es? Cuando dice presináptica y postsináptica es la médula espinal, por ejemplo, viene desde T5 hasta L3, está el nervio espinal y después viene una cadena a los lados, ¿verdad? Eso se llaman los famosos nervios espláncnicos. Dice, doctor, ¿dónde están esos nervios? Regreso a esta diapositiva. Tómenle foto a esta diapositiva, si no, no le van a entender.
Autónoma, porque es el sistema nervioso autónomo. Nervio vago, porque es el que va a tener comunicación con el cerebro, ¿verdad? Y los nervios esplánicos son los que van a estar al lado de la médula. Simpático, parasimpático, porque uno va a aumentar, otro va a disminuir, ¿verdad? Entérico, porque es el sistema digestivo, así se llama, sistema nervioso entérico. ¿Qué diferencia hay entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso autónomo? El entérico es el de la panza. Es como el plexo cardíaco, ¿recuerdan? Plexo cardíaco, plexo esofágico. Entonces, el sistema nervioso entérico es como una subdivisión del sistema nervioso autónomo, así se entiende, ¿verdad? Nada más. Entonces, bien, regresamos a la diapositiva. Yo sé que son las 1 de la tarde, todos ya comieron, tienen el azúcar en 180. ¿Cuántos en la glucosa postprandial normal? ¿Cómo? Menor de 140, ¿verdad? Menor de 140. Si alguien de aquí tiene algún familiar que es diabético, chéquense el stroke. El stroke sí es cuando te pinchan el dedo y se da una gotita y te lo ponen, ¿verdad? Cuando empiezas a comer, te lo checas, cuánto traes al momento de comer y 2 horas después. Y van a ver ustedes cómo funciona el páncreas, si está produciendo suficiente insulina o no. A ver, porque comemos 3 veces al día o más agregados. Por eso es que la diabetes es la pandemia del siglo, porque nuestros bisabuelos comían menos y no tenían estrés. Bueno, seguimos. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, aquí viene algo que a veces los confunde a los alumnos. La primera es, por ejemplo, la vía parasimpática, la vía del nervio vago. La vía del nervio vago, si ustedes, cuando vemos el nervio vago, va todo el sistema digestivo y llega hasta el polo transverso, ¿verdad? Va a traer fibras propias hasta el tallo cerebral. Esa es una vía de regreso. La otra vía de regreso es los nervios espláncnicos. Los nervios espláncnicos son los que están al lado de la médula. Se llama una cadena paraganglionar. Se ven en el dibujo, eso que está pegado a la médula. Esas bolitas, esos son, por eso cuando dicen presináptica y postsináptica se refiere a ese orden, los nervios espláncnicos, a espláncnico mayor, menor y lo que sea. Vamos a dar otra de esta, la próxima clase. Después está la vía de la zona lumbar, que es a partir del L1, L2, L3. Que normalmente esto viene cuando es el polo descendente, y después está la vía del plexo pélvico, ¿verdad? A través del plexo pélvico. Entonces, nervio vago, espláncnicos abdominales, a través del nervio espláncnico lumbar y a través del plexo pélvico. Entonces viene uno. ¿Qué hace cada uno? Por ejemplo, la aferencia visceral. ¿Quién la va a llevar? La aferencia visceral. ¿Quién la va a llevar la aferencia visceral? ¿Dónde se va a encontrar? Dijimos que todas las vísceras que son huecas tienen una parte muscular y una mucosa. La muscular es la que la recubre y la mucosa es la que está, digamos, adentro. Entonces, la parte aferente, por ejemplo, tengo una úlcera, la aferencia visceral, ¿por dónde va a ir? ¿Por dónde va a ir? Aferencia visceral, ¿qué dice el dibujo? ¿En la mucosa o en la muscular? En la muscular. Esa va a ser la forma ascendente que va a llevar la información, ¿verdad? Ahora, simpática y parasimpática va a ser la respuesta que va a tener. Va a estar enmascarado por el plexo
entérico porque es digestivo, autónomo porque tú no lo controlas, ¿verdad? Cuando sean los niveles de T5 hasta T12, ¿verdad? Se van a ir por los nervios esplánicos abdominopélvicos. Cuando sean los niveles L1, L3, se van a ir por el nervio esplánico lumbar, ¿verdad? Y cuando sean sacros, S2, S3 y S4 se va a ir por el plexo pélvico, ¿verdad? Entonces son tres niveles que involucra este asunto. Ahora, eso es cuando yo me refiero simpático y parasimpático. Cuando yo me refiero a sensitivo, se va por el por la zona muscular, ¿verdad? Y cuando yo me refiero a motor, ¿por cuál se va a ir? Por ejemplo, aumento de la producción de jugo gástrico, aumento del vaciamiento, aumento de la producción de hormona colecistoquinina, ¿verdad? Se va a ir por la mucosa, por la capa interna, ¿verdad? Y viene esta imagen, ¿verdad? Entonces, otra vez, partir por esta. Entonces, otra vez, por eso es que esta la puse a propósito. Tres sistemas nerviosos centrales periféricos, y en este estamos en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que tú no lo controlas, estamos en el sistema entérico. Hay simpático y parasimpático, y está uno que es intrínseco y extrínseco, ¿verdad? Y el visceral, nos enfocamos al visceral. ¿Por qué no hay motor aquí? ¿Por qué no hay motor? ¿Por qué no hay motor? No lo manejamos como motor porque, ¿qué es? Porque no es un músculo liso, no es músculo estriado, no es músculo esquelético, ¿verdad? Y entra en el efecto simpático y parasimpático, ya sea en contractilidad o relajamiento. Les puse una diapositiva de eso, ¿no se acuerdan? Les voy a agarrar las orejas. Sí les puse, miren, por ejemplo aquí está. Parasimpático, nervio vago, contracción de la vesícula biliar, relaja el esfínter. Aquí viene otro efecto. ¿No le tomaste foto? ¿Estabas platicando? Ahorita me regreso. Yo estoy seguro que sí. A ver, si no les pongo buenas cosas. Aquí está, como no. Miren, el simpático disminuye la peristalsis, disminuye la secreción y disminuye la digestión, ¿verdad? El efecto parasimpático es totalmente lo contrario. Entonces, bueno, avancemos. En su libro, cuando ustedes compran el libro, viene el link en, ¿cómo se llama la marca? Walters. Y ya pueden descargar las presentaciones, y vienen hasta casos clínicos. ¿No lo han hecho? ¿Cómo que no? ¿Alguien que haya comprado el libro? Nadie. Y algunos han perdido el comprar el libro. Ok. Pues sí, se las puedo enviar. Bueno, entonces, vean, esta diapositiva viene en su libro. Es la fisiología de las úlceras, de las isquemias, de lo que sea. Entonces, viene el estímulo externo, visual, puede ser olor, sabor, auditivo, estimula los órganos sensoriales y después llega exactamente al cerebro, ¿verdad? El cerebro. Entonces, el cerebro va a tener dos vías, por ejemplo, una que es la vía aferente, ¿verdad? ¿Qué va a ser la vía aferente?
La ferente, ¿qué es la res? La respuesta, ¿verdad? Si es muscular, se va a contraer el músculo, va a aumentar la peristalsis o disminuirla. Si es simpático, ¿qué va a pasar? Nos acabo de poner contracción, relajación, el muscular. Si es peristalsis, aumento, disminución. ¿Y qué va a pasar con las secreciones que hay? Va a aumentar o va a disminuir, y eso es aplicable para todos los órganos. Por ejemplo, el páncreas que aumenta la secreción, la vesícula aumenta la contracción, jugo gástrico, las células de la gastrina aumentan la de esta, ¿verdad? Y a nivel local, por ejemplo, viene el efecto, ya sea que llegaste al comedor y te dieron, ¿qué dieron de comer hoy? El comedor, ceviche de soya, bueno, dieron ceviche de soya, llega el estímulo visual, llega ya al cerebro, entonces las neuronas que están en el plexo esférico empiezan a activar la digestión, empieza a haber más motilidad, aumento del jugo gástrico, ¿verdad? Y a nivel local, ¿qué va a pasar? Las hormonas aferentes hacen su chamba, ¿verdad? Las hormonas sensitivas viscerales van a hacer un efecto local donde va a cambiar el pH, ¿verdad? Donde el estómago se va a hacer más grande, ¿verdad? Donde va el espacio donde está el intestino tiene que agrandarse y puede haber dolor, porque se comieron, se atascaron 8 tacos y se tomaron una coca fría, ¿verdad? Pueden tener dolor. Entonces, esa es la fisiología de la de la comida, y eso es aplicable para todos los traumas. Ahora, cuando la otra cosa es, por ejemplo, lo simpático y parasimpático, dijimos que hay posináptico y presináptico. ¿Qué es la sinapsis? Donde hace el cambio de relevo, donde llega donde está la columna paragangliar y donde está el ganglio. ¿Sí entienden lo de posináptico y sináptico? No, sí. Porque están, pero bien. Siento que estoy hablando a un cuerpo, bueno, a cuerpos presentes pero mentes dormidas. Es que es esta hora. Pues yo como hasta que salgo, hasta las 3:30, 4, pero normalmente después de que comes los primeros 90 minutos después, fíjense bien, se ha comprobado, si algún día te van a juzgar, que te van a meter a la cárcel, cuando el juez no ha comido, tienes el 80% de que te condenen. Cuando el juez ya comió, le hicieron su masajito, tienes el 80% de que la pena sea mínima. Por eso los juicios, cuando a mí me condenen, que me condenen a las 9 de la mañana, no a las 12 de mediodía. A las 12 de mediodía el juez ya está enojado y bravo y ya te va a condenar. Eso está escrito, Cuando dices, oye, como que el juez fue benigno, porque el juez lo condenó a 10 de la mañana. Pero si te están condenando a la 1, ¿tú crees que vas a dejar libre a un cristiano a la 1 de la tarde? No, vas a meter un bote. Eso es terrible, eso es terrible. Bueno, ni modos. Ahora, esto es inervación segmentaria. A nivel espinal, por ejemplo, el hígado tiene segmentos de T6 a T9, polos descendentes de T12 hasta N2, y el sigmoideo, el recto del ano, tiene desde C2 hasta S4. Eso es nada más. El ciego es T10, el ombligo es T10, ya nivel de T10. El páncreas, el estómago está muy alto, T6, T9. Son los segmentos de inervación nada más segmentaria. Bueno, el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El principal músculo de la respiración. Tiene sus ligamentos y tiene una inervación. Arterias principales del diafragma son las arterias pericardiofrénicas, ramas de la torácica interna. Ya, las demás son accesorias. Tiene 3 pilares, ¿verdad? Y tiene
en la zona donde pasa la vena cava, donde viene el hiato esofágico. ¿Qué es el hiato esofágico? Pues es una travesa de diafragma, ¿verdad? Que es una de las zonas de estrechamiento, ¿verdad? Diafragma del lado derecho es más elevado que el hígado, el lado izquierdo es más caído, tiene la huella cardíaca, ¿verdad? Y tiene las perforaciones de los grandes vasos, arteria, vena y esófago. ¿Qué perfora el diafragma? Arteria, vena y esófago, ¿verdad? ¿Dónde drena? Ahí mencionamos que tiene 3 afluencias pericardiofrénicas, la más importante es la torácica interna, esa ya, y las demás son accesorias, y van a drenar pues a la vena cava inferior, ¿verdad? Y a la torácica interna. ¿Dónde va la torácica interna? A la... ¿Dónde drena la vena torácica interna? O mamaria interna. Hay torácica lateral, torácica interna. ¿Dónde drena? ¿En el sistema? No. La parte venosa, donde viene de arriba superior, vena. La vena axilar se convierte en vena subclavia. Y la vena subclavia se une con la yugular interna y forma la vena reflexofrágica. Ya se nos olvidó, pasamos de noche. Pregunta de examen: ¿cuáles son los dermatomas del nervio frénico? C3, C4, C5. ¿Qué emiten esos? Es dolor y propiocepción, ¿verdad? Y la parte respiratoria también de los nervios espinales, que son C6, C7. Entonces el diafragma es un... Entonces el diafragma, ¿qué es un órgano? Es un músculo, pero algunos autores ponen como si fuera oro. ¿Cuáles son las 3 estructuras que atraviesan el diafragma? Su vena y el diafragma. Entonces, pregunta de examen para los que se van a ir a Estados Unidos: ¿cuáles son los 3 hiatos diafragmáticos, verdad? El foramen de la vena cava, que se encuentra a nivel de T8, T9, el hiato esofágico, que se encuentra a nivel de T10, y el hiato aórtico. Aquí el hiato aórtico está casi al mismo nivel de la vena cava, ¿verdad? Tiene varias arterias: arterias frénicas superiores, musculofrénicas, pericardiofrénicas, vena frénica superior. ¿Cuáles son las más importantes? Las arterias musculofrénicas y pericardiofrénicas, ramas de la torácica interna, ¿verdad? Las torácicas internas recuerdan que eran las primeras ramas de la arteria subclavia, ¿verdad? ¿Y dónde drenan? ¿Dónde drenan las venas torácicas internas? Si hay arterias musculofrénicas y pericardiofrénicas, hay venas musculofrénicas y pericardiofrénicas. ¿Dónde drenan? A la vena torácica interna, y luego llega a la subclavia, y luego llega a la vena reflexofágica, ¿verdad? Es el orden, ¿verdad? Recuerden que los nervios frénicos cumplen una función mixta, o sea, motor y sensitiva, pero los nervios frénicos C3, C4, C5 en su gran mayoría es motor, ¿verdad? Tienen componentes sensitivos, ¿verdad? Pero también los nervios espinales hacen esa parte, ¿verdad? Hay unos músculos en el abdomen, el famoso iliosoas. ¿Por qué es iliosoas? Porque es la función de los músculos. En la cara interna del hueso ilíaco surge el músculo ilíaco, y a nivel de T12 a L4 nacen el psoas. Hay un mayor y menor. El psoas mayor y menor se unen con el músculo ilíaco que nace en la cara interna del hueso ilíaco, y se fusionan y llegan y forman el famoso músculo iliosoas, ¿verdad? Que se va a insertar en el trocánter menor de la porción proximal del fémur. Eso se llama trocánter. Hay trocánter mayores pero rotadores. Entonces, ¿dónde nace el iliosoas? El iliosoas es la unión del músculo en la cara interna del hueso ilíaco y del psoas mayor y el psoas menor, que nace de T12 a L5, se fusionan y se insertan en el trocánter menor. El psoas mayor viene del apófisis transversa, de la apófisis transversa. Es el músculo que duele cuando hay apendicitis, ¿verdad?
Es el músculo que se irrita cuando hay una famosa apendicitis. Ahora, dijimos que está el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior. ¿Y qué otras arterias de interés hay que nacen de la aorta? Las arterias renales, ¿verdad? Recuerden que la aorta abdominal, a nivel de la articulación lumbosacra, más bien L4, se bifurca, se divide la arteria carótida, es aorta abdominal, se divide en arteria ilíaca común, derecha e izquierda, y a nivel del sacro se divide en arteria ilíaca externa y ilíaca interna. La ilíaca interna se va a la pelvis, que es la que vamos a estudiar, que se divide en anterior y posterior, y después la ilíaca externa baja hacia los miembros inferiores, que se convierte en femoral profunda, y femoral propia, y luego tibial, y luego popite, hasta que llega hasta los dedos del pie. Entonces es la irrigación que emite. Ramas importantes: tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. ¿Qué más? Arteria ¿la arteria qué? La arteria renal. Dijimos que de las suprarrenales hay una superior y una inferior. Esa no es tanto interés, pero dijimos que la arteria suprarrenal que media era, bueno, aquí el libro viene superior y inferior, pero la media, digamos, es muy importante porque nace directamente de la aorta abdominal. En cuanto a drenaje, bueno, esa es la parte arterial. En cuanto al drenaje, ¿se acuerdan del sistema ácimos? Sí. ¿No? ¿Sí o no? No, sí, no, sí. Bueno, en cuanto al drenaje venoso es vena cava inferior. Vena cava inferior. Entonces, los afluentes de los miembros inferiores van a llegar por las arterias ilíacas comunes. Hay arteria ilíaca interna y ilíaca externa, se fusionan y se forman las arterias ilíacas comunes. Las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda son las que forman a la vena cava inferior, ¿verdad? Toda la vena cava inferior va a recolectar sangre de donde el miembro inferior, de la pelvis y de la columna, ¿verdad? Cuando mencionamos la irrigación de las... ¿Cómo? No. De las venas mesentéricas. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿dónde drena la vena mesentérica superior? ¿Dónde drena la vena mesentérica superior? ¿Cómo? En la vena porta. La vena porta, dijimos que la vena porta, porque si no la entienden no van a entender nada. La vena porta, más bien, toda la sangre del abdomen llega a la vena porta, ¿ok? Solo hay una excepción de revisar. Esa sangre va a llegar a la vena cava, sí, y después va a llegar al corazón, la vena cava superior, es inferior, la vena cava superior de arriba. Vena cava inferior y luego llega al corazón. Pero antes de que la sangre sin oxígeno de la vena porta llegue a la vena cava inferior, tiene que pasar por un filtro. ¿Dónde es el filtro? El hígado. El hígado, ¿verdad? ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí entienden esa parte? Bueno, confían en ustedes. Y si no, pues repasamos. Lo de tórax es que se los va a hacer bolas. Bueno, aquí viene hernia diafragmática congénita. Hay niños que no se forman el pilar posterolateral del diafragma y las vísceras están en el tórax. Miren dónde está la burbuja. Cuando toman una radiografía de tórax, ¿qué se ve en el estómago? Una burbuja. Se llama burbuja gástrica porque tiene oxígeno, tiene aire. Se ve una bolita negra. Cuando les tomen una radiografía de tórax y ven una bolita negra del lado izquierdo, es el aire que está en el estómago. Si acaban de comer no se va a ver, y si lo ven en el intestino, pues es por prostasia. Hay gente que tiene mucho aire en el intestino, que es... ¿Y qué es el? ¿Cómo? Todo esto se llama hernia diafragmática. Todos los órganos del intestino se van hacia el tórax. Tiene dificultad
capa respiratoria, es una hernia, es quirúrgica, hay que operar a este niño. Pues los intestinos los tiene pegados al corazón, miren. Y se abre todo. Sí, se operan. Yo creo que este niño ya está. Yo creo que ya está muerto este neno, pues nomás es para que me hay abscesos del psoas. ¿Qué más hay? Signos del psoas. Pregunta de examen: ¿cuál es el músculo que duele cuando hay apendicitis y te presionan acá? En el punto de McCurdy, signo de Gruber, es el iliosoas, que se irrita, emite el dolor. T10, ¿verdad? ¿Qué es un aneurisma? Aneurisma es una dilatación, ¿verdad? Es un chipote que sale. Hay aneurismas aórticos, esos aneurismas aórticos revientan, ¿verdad? Normalmente les tocas el abdomen y se siente el latido y una masa. Los aneurismas, el paciente, si se le revienta el aneurisma, se muere en el instante, les ponen una malla. Y variantes. Esas son proyecciones de por ejemplo, para identificar órganos, ¿verdad? La vena cava inferior. Esta es la vena cava inferior. Esta es la vena porta hepática. Yo aquí sí lo veo, ¿no? ¿No ven el puntero? No, pues ando Por eso estaba así. ¿no se ve el puntero? No, pues ya, pues no me dicen. Entonces, ¿qué es este estudio? Es un ultrasonido de abdomen total. Es la forma que los radiólogos ven tridimensionalmente los órganos. Por ejemplo, está la vena cava inferior. Ya se hablaron y ya se bloqueó ahorita sale. ¿Cuál rey? ¿Cuál rey? Mira, ya dijiste, ya no hay más Bueno, este es un ultrasonido. Busquen las imágenes. Por ejemplo, este es un corte. Ellos hablan por ventanas. El ultrasonido. Y, por ejemplo, la vena cava inferior es esta. La vena porta hepática va hacia arriba. El hígado viene a las 12 horas. El páncreas. Entonces, cuando usted ve una imagen así como esa, los radiólogos ponen la interpretación. Para los que quieran ser radiólogos, les va a ir muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Es una especialidad. Radiología es una especialidad. ¿En cuánto sale? Son 4 años. Sí, bueno, sí saben que son las residencias médicas, ¿no? ¿Cómo? ¿No saben qué son las residencias médicas? Las residencias médicas son los años que ustedes hacen una especialidad. Cuando están en su servicio social, aquí en México es en septiembre. Ustedes terminan en julio el servicio social, pero en la última parte del servicio social se inscriben al CIFRIS, que es un órgano que inscribes, pagas tus 5,000 pesos y dices, no, pues como yo soy muy bueno, quiero hacer neurocirugía. Y ya te inscribes a hacer el examen, el famoso Examen Nacional para la Estudiante de Residencias Médicas. ¿Saben cuánto los hacen? ¿Saben cuántos hacen? Como 60,000 médicos. ¿Saben cuántas plazas hay? Como 8,000 plazas. Normalmente queda uno de cada 5 médicos. Uno de cada 6 médicos. Cada año hay más plazas. Cuando yo hice trauma había como 250 plazas para trauma, 300. Y presentamos como 5,000. Y para otorrino presentaron como 6,000 y había como 120 plazas. O sea, está bien complejo hacer algunas especialidades, están muy cerradas en la mañana. Yo estuve 4 años en Puebla y 2 años en Guadalajara. Vamos a chismear.